Era una tarde húmeda de otoño cuando por última vez me atreví a pronunciar el nombre de Dios. No en oración, sino en blasfemia, un suspiro lleno de rabia ante otra decepción que parecía probar su ausencia. Como Agustín en sus años de rebeldía en Cartago, yo había convertido mi dolor en argumento. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Era una pregunta sincera que se había vuelto escudo, una justificación intelectual para mi gradual abandono de la fe. Recuerdo releer en esa época las páginas de las Confesiones donde Agustín describe su juventud perdida. Me convertí para mí mismo en tierra árida, escribió. La frase resonaba en mi corazón reseco. Como él, yo también había buscado refugio en filosofías que me dieran consuelo sin exigir conversión. Frecuentaba círculos intelectuales donde Dios era tratado como concepto, no como persona, exactamente como el joven Agustín había preferido antes de su conversión. En mis días más oscuros, 3 experiencias en particular me acercaron a aquel momento decisivo bajo la higuera que cambiaría a Agustín para siempre, el vacío de los logros. Al igual que Agustín alcanzó prestigio como profesor de retórica solo para descubrir su sabor amargo, yo también había logrado éxito profesional que se reveló increíblemente vacío. Las mismas personas que me aplaudían en conferencias no sabían mi nombre en los pasillos vacíos del hotel. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Me preguntaba, eco no solo del Evangelio, sino de las propias dudas de Agustín, la sombra del pecado. Mis vicios, que comenzaron como escapes inocentes, se convirtieron en prisiones. Como Agustín suplicó, dame castidad y continencia, pero no ahora. Yo también creaba excusas para posponer mi liberación. El obispo de Hipona hablaba de 2 amores construyendo 2 ciudades. Yo estaba claramente edificando mi vida sobre cimientos equivocados. El silencio que habla. En los raros momentos de quietud, una voz insistente, no audible, pero innegable, me recordaba que había algo más. Agustín describió esto como tú estabas dentro de mí y yo fuera. Mi búsqueda de respuestas en el exterior solo confirmaba que la verdadera cuestión era interior. La ironía no se me escapaba. Cuanto más leía a Agustín para criticar el cristianismo, más sus palabras me confrontaban. Su descripción de la muerte de su amigo en Cartago, mi alma estaba de luto, se volvió espejo de mis propias pérdidas. Su vacío preconversión reflejaba el mío con dolorosa precisión. Fue cuando, en una noche particularmente oscura, me encontré recitando involuntariamente, «Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti». La frase había permanecido en mí, como semilla plantada mucho tiempo atrás. En ese instante, comprendí que mi ateísmo militante era, como el de Agustín, solo otra máscara para el grito ahogado de mi alma por algo más grande que yo mismo. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo un frío que parecía haberse instalado en mi alma. Fue cuando comprendí que mi ateísmo militante se había transformado en algo peor, un vacío existencial que ni siquiera mi arrogancia intelectual podía disfrazar. Como Agustín antes de su conversión, había llegado a ese punto peligroso, donde el escepticismo deja de ser postura filosófica y se convierte en herida abierta. En esos meses de oscuridad, 3 experiencias fundamentales prepararon mi corazón para lo que vendría. El colapso de las certezas. Mis argumentos contra Dios, antes tan brillantes en mi mente, comenzaron a desmoronarse como castillo de arena. Recuerdo específicamente la noche en que, al relatar por enésima vez mi libertad del dogma religioso en una cena con amigos, noté que intentaba convencerme más a mí que a ellos. Agustín pasó por lo mismo cuando sus certezas maniqueas se revelaron insostenibles. El peso de la soledad. Mi negativa a admitir cualquier necesidad espiritual había creado un aislamiento terrible. Como Agustín confesó sobre su período en Cartago, amaba amar, pero más amaba amar en soledad. Mis relaciones se volvieron superficiales. Mi éxito profesional, vacío. Hasta mis momentos de placer traían consigo un amargo sabor de fugacidad. La desesperación que precede a la luz.
El punto de inflexión llegó en una madrugada de insomnio, cuando me encontré de rodillas en el suelo del baño, sin siquiera saber a quién dirigía mis palabras. Si existes. Fue un gemido más que una oración, haciendo eco al famoso «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?» de Agustín. En ese instante, por primera vez en años, me permití la vulnerabilidad de la duda honesta. Fue entonces que comencé a leer las confesiones, no como texto literario, sino como espejo. La descripción de Agustín sobre su estado antes de la conversión, enfermo, atormentado, acusándome a mí mismo más severamente que nunca, se volvió mi realidad diaria. Como él, había llegado al final de mis propias fuerzas. La primavera llegó trayendo una transformación que jamás podría haber previsto. El mismo hombre que meses antes blasfemaba contra Dios, ahora se encontraba, perplejo, arrodillado en el banco de una pequeña capilla, mi propio jardín de Milán, mi momento bajo la higuera. La conversión, cuando llegó, no fue dramática como la de Agustín, pero igualmente definitiva. 3 momentos marcaron esta transición. La rendición del intelecto. Contrario a lo que temía, renunciar a mi orgullo racional no significó abandonar la razón, sino integrarla a algo mayor. Como descubrió Agustín, la fe no anula la inteligencia, la purifica. Mis cuestionamientos no desaparecieron, encontraron por fin terreno fértil. El perdón que libera. La experiencia más dolorosa y a la vez más liberadora fue enfrentar mi propia historia de errores. Leer las confesiones de Agustín sobre sus pecados me dio valor para enfrentar los míos. El alivio que vino con el perdón fue indescriptible, como quitar un peso que cargaba por décadas, sin darme cuenta. El descubrimiento del amor verdadero. Finalmente comprendí lo que Agustín quiso decir al llamar a Dios belleza tan antigua y tan nueva. El vacío que intenté llenar con tantas cosas era, en verdad, sed de Él. Como escribió el santo, tú estabas dentro y yo fuera. Hoy, al releer mis notas de aquellos días, veo cómo cada paso, incluso los más dolorosos, fue necesario. Agustín tardó 32 años en convertirse. Yo tardé 28. Pero el Dios que esperó por él esperó también por mí, paciente y fiel, hasta que finalmente dejé de huir. Como testigo de esta transformación, puedo ahora decir con Agustín: tarde, te amé. Pero el amor, cuando es verdadero, nunca llega demasiado tarde. Y la gracia, como descubrí, siempre es precedida por el Dios que espera, incluso cuando ya no creemos en nada.